Bien, se me está escuchando ahí. Esperemos que sí. Ya, perfecto, perfecto. Ya estamos en live. Lo que pasa es que estoy en un nuevo computador y quería ver que todo esté bien, que la conexión esté correcta y se me esté escuchando. Mire, este tratado es muy importante porque Satanás y sus mentiras están incrustadas en muchas de las religiones evangélicas, que supuestamente ellos son los que tienen el evangelio, predican el evangelio. Pero el otro día pues vino a mí un evangélico, un pastor evangélico que predicaba puerta a puerta. Me dijo, me deja compartirle la palabra de Dios. Bueno, le dije, y, me dijo, a ver, voy a predicar el evangelio. Ya le dio. Y menciona un texto de Juan, ¿no? El cual es verdad, el cual es palabra de Dios, pero en sí no es el evangelio de salvación. El otro día yo también comentaba sobre un tal Apolos. Apolos era un hombre muy sabio en las escrituras, predicaba con denuedo, pero predicaba un evangelio totalmente diferente, un evangelio que nada que ver con el evangelio de salvación. Predicaba el bautismo de Juan, lo puedes encontrar en Hechos de los Apóstoles 18, capítulo 18 y 19. Entonces, bueno, Apolos predicaba en la sinagoga y pues Priscila y Aquila, que eran colaboradores del apóstol Pablo, eh, tuvieron que, a ver, me informan si se está escuchando. Por favor, ahí los hermanitos, coméntenme si se está escuchando correctamente porque yo estoy transmitiendo en un equipo nuevo y confírmenme si se está escuchando. Hay un ruido. Sí, pasa que estoy con una computadora y los ventiladores suenan un poco. Se le escucha lejos. Sí, debe ser porque estoy con el micro de la webcam. A ver, ahí voy a levantar un poco la voz. Si se me escucha bien, se le escucha lejos. Si sigue escuchando lejos ahí. Lo que pasa es que estoy con el micro de la webcam y no sé cómo se me está escuchando en este momento. A ver, voy a entrar en otra cuenta.
Sí está bien. Ya, gracias, gracias. Gracias. Bueno, este texto que les estoy compartiendo en la pantalla, porque estoy en la pantalla, así que no puedo. eh, Voy a tratar de alejar la webcam un poco del ruido de los ventiladores. A ver si ahí sí se nota. A ver, confírmenme ahí si se está escuchando bien. Si ya se escucha mejor, sin tanto ruido. Exactamente qué dominio que he aprendido. Ya, ya hermano Larry, luego va a subir también. Lo que pasa es que estoy en computadora y estoy transmitiendo aquí. Sí. Sí, porque eh, en el mundo cristiano mayormente pues eh, se está infiltrando ese mensaje, y lo he notado yo mucho en otras congregaciones evangélicas, supuestamente, que dice que si usted no agrega obras a su fe, obras de justicia, obras de caridad, dejar el pecado, como si pudieran dejarlo totalmente, utilizando epístolas mal traducidas como las epístolas de Juan, el que es nacido de Dios no peca, ¿no? No peca, como si fuera posible, ¿no? La traducción correcta es no continúa pecando, porque hay un freno del Espíritu Santo en los nacidos de nuevo que le impide hacerlo. Pero si aún el salvado es rebelde y quiere seguir pecando, quiere seguir teniendo una vida, no sé, pues, promiscua, eh, sin hacer la voluntad de Dios, que es que nos santifiquemos, entonces va a venir la disciplina del Padre. La disciplina que pues prácticamente nos va a hacer renunciar al pecado. Por lo menos no, no, no practicando, ¿no? No continuarlo practicando. No continúa, esa es la traducción correcta. No continuar pecando, no practicar el pecado, porque la simiente nacida en él no le va a permitir continuar a hacerlo. Y bueno, lo último sería castigarlo con la muerte física, si es que no se quiere corregir y no quiere dejar tal pecado, ¿no? Pero no es como lo dicen o como lo postulan. Claro que el salvado tiene que anhelar santidad, buscar la santidad de Dios, pero el que no lo haga, eh, no como práctica continua, sino como que bueno, pues vive una vida mundanal, entonces pues va a ser sujeto a la disciplina, ¿no? Por ejemplo, Moisés en el monte Sinaí no entró a la tierra prometida. Mira, y esto lo usan mucho en los evangélicos, ¿no? Moisés desobedeció a Dios y no entró a la tierra prometida, a Canaán. Sí, pero esa era una tierra terrenal, queridos amigos. ¿O acaso me van a decir que Moisés está en el infierno? Eso es muy tonto pensarlo, ¿no? Entonces, sí vemos que por cometer pecados pues se pierde la comunión con Dios, como el rey Saúl, quien Dios no le hablaba ni por profetas, ni por sueños, ni por visiones.
etcétera, etcétera. Entonces, Moisés desobedeció al golpear la piedra, y esa desobediencia pues le costó no entrar a la tierra prometida, a la tierra terrenal, ¿no? De Canaán. Pero Moisés fue salvo. Entonces vemos a Moisés como una figura del Espíritu Santo que nos guía hasta la tierra prometida, en este caso las moradas celestiales, y hasta ahí acaba su papel, ¿no? Entonces Moisés es figura del Espíritu Santo. Ya una vez somos arrebatados a los cielos, o bien morimos en este cuerpo físico, pues ahora ya somos parte del pueblo de Dios, y hasta ahí termina el trabajo del Espíritu Santo. Como lo dice aquí la hermanita Rocío, dice pecado con triste. Claro, claro. De hecho, el no buscar la santificación, el no buscar la santidad, hace que el Espíritu Santo se contriste, ¿no? Se contriste. Pero eso no es motivo de que usted pierda la salvación. ¿Ya? No es motivo de pérdida de salvación. Porque la salvación nunca dependió de usted, nunca partió de usted. Ahí entraría el versículo de Juan: de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Vida qué? Eterna. Entonces, usted no se puede perder, porque ese es el engaño que ha metido Satanás a las congregaciones, de que si no están ellos de alguna u otra manera en la santidad de Dios, es decir, no participan en la santidad de Dios, entonces por pecar se van al infierno. ¿Ya? Quiero que miren la respuesta, para que no digan que yo me estoy inventando. A ver, déjenme un rato. Voy a abrir el mensaje de mi cuenta de Facebook, en donde mira el pensamiento de ellos, ¿ah? No es algo que yo esté inventando para ganar vistas o para ganar corazones, likes. Vamos a revisar el mensaje que me realizó una página de Facebook de una iglesia evangélica. Esta es nuestra victoria sobre el mundo, nuestra fe, tal cual lo dice la hermanita Rocío. A ver. Estoy buscando el mensaje que acá está: Iglesia Cristiana en Línea. Esa es la página de Facebook. Iglesia Cristiana en Línea. Ahora se los muestro. Ahora se los muestro aquí. Ya. Quiero que vean lo que él está escribiendo, él o ella, no sé quien tenga. A ver, vamos a ver.
Ese es el mensaje inicial, ¿no? Esta es su publicación. Créale a él, dice. Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. La mayoría prefiere negar y intentar usar la rectitud y la dureza de las palabras de Cristo. Mateo 5 respecto al sermón del monte 5:20, porque les digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Mira, Juan 8, vete y desde ahora no peques más. Ya, esto es respecto seguro a un milagro de la mujer adúltera, cuando le dice el Señor Jesús, vete y no peques más. Claro, porque en ese momento aún estaban bajo la ley. Entonces, la ley implicaba que si alguien, mujer y hombre, eran encontrados en adulterio, entonces debían morir por la ley, apedreados. Entonces, el Señor Jesús, antes de esto, le dice, ¿cuántos de esos hombres que querían matarte te han condenado? Ninguno, Señor, ni yo te condeno. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ah, nadie estaba libre de pecado. Nadie era tan santo como Jesús. Y el Señor Jesús que le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. No como condición que ahora pues debía dejar el pecado, porque está en nuestra naturaleza. Eso es lo que quiero que se entienda. Está en nuestra naturaleza pecar contra Dios. Y no por el hecho de ahora ser bautizados en el Espíritu Santo, ahora pues somos como Dios y ya no pecamos más. Podemos no pecar de cierto grado, en cierta manera, pero no por eso ahora nosotros ya no pecamos más. Es un engaño. Con la escritura en 1 Pedro 3:21 dice, el bautismo que ahora nos salva no nos quita las inmundicias de la carne, sino como una aspiración hacia una buena conciencia a Dios. El apóstol Pablo en Romanos 7 lo llama la ley del pecado que está en nuestros miembros. Entonces mira lo que piensan ellos, porque si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ahí el Señor Jesús está dando una lección muy importante. Cualquiera que quiera heredar el reino de los cielos por su cuenta, sin Cristo, va a tener que su justicia ser mucho mayor que la de los escribas y fariseos. No infringir nunca la ley, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de omisión, ni por acción. ¿Se dan cuenta? Pero los evangélicos se engañan a sí mismos, diciendo que ahora su justicia tiene que ser mayor para heredar el reino de los cielos. Que tienen que entender cada texto en su contexto, porque si no, será un pretexto. Un texto, un versículo, un capítulo, sin su contexto, es un pretexto. Y de ahí, de esos versículos, surgen los nuevos movimientos, los movimientos pentecostales, que surgieron, supongo yo, de hecho de los apóstoles, por un versículo en el que el Espíritu Santo llega y desciende fuego del cielo. Entonces, de eso sacan su doctrina y forman su movimiento. Y así muchos otros, ¿no? Etcétera, etcétera. Mateo 19, si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Qué increíble estos incrédulos, instrumentos de Satanás, y ellos no lo saben. Esta enseñanza del joven rico que llegó hacia el Señor Jesús y le pregunta, Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús le responde, si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ojo que estaba en el antiguo pacto aún, pero bueno. Y el joven rico le dice, Señor, yo los he guardado todos desde mi juventud.
todos, todos. Mira cómo se autoengañaba el joven rico. Por eso el Señor Jesús le dice, solo una cosa te falta guardar. Vende todos tus bienes y dáselo a los pobres. Y el joven rico se fue triste de ahí. No porque el Señor Jesús le estuviera pidiendo en verdad que vendiera sus bienes y se los regalara a los pobres, porque el Señor Jesús es un Señor justo. Aquí no hay socialismo, ¿no?, de regalar cosas a los pobres, sino que Él quería hacerle entender que no podía guardar los mandamientos, que se estaba autoengañando, tal como Job, tal como Job, ¿ya? Job, cuando ofrendaba holocaustos, lo hacía por los pecados de sus hijos, por ellos, no por los míos. Yo no cometo pecado, yo soy fiel al Señor, por mis hijos voy a ofrendar holocaustos, ¿ya? Eso es lo que hacía Job. Y al final, ¿cómo termina Job? En Job 42. De oídas te había oído, mas mis ojos ahora te ven y me arrepiento en polvo y ceniza. Me arrepiento. ¿Mm? Me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces este era Job, alguien que tenía una conducta moral, guardaba los mandamientos, no tenía costumbres de criticar, de cuestionar, y siempre entregaba holocaustos por los pecados de sus hijos. Ahí está, como lo declara el hermano Larry, Job Santurrón. Y el Señor hace un trabajo especial con Job. Le quita sus bienes, le quita sus hijos, la vida de sus hijos prácticamente mueren, su ganado, sus propiedades, todo le quita. Inclusive le sucede una enfermedad, creo. Y entonces ese es el trato especial que hizo Dios con Job, para que Job entendiera que su justicia no era suficiente para heredar el reino de los cielos. Por eso es que ahora Job al final va a decir, yo sé que mi Redentor vive, que mi Redentor vive. Claro, si Job se veía santurrón, no tenía necesidad de un Redentor. ¿Para qué si yo cumplo los mandamientos? ¿Sí o no? Porque escrito está, todo el que guardase la escritura de la ley y ofendiera en un punto, será condenado. Se ha hecho culpable de todo, de toda la ley. Santiago 2:10. Entonces, Job, al no verse condenado a sí mismo, entonces no va a necesitar un redentor. ¿Para qué? Si cumple la ley, si guarda santidad, si vive en temor de Dios. Exacto, dice Job no se había arrepentido para salvación. Sí, exacto. Por eso es que hace Dios un trato especial con Job, para que él pudiera entender que él, por su propia justicia, no podía heredar el reino de los cielos, no podía heredar. Entonces Job al final termina diciendo, yo sé que mi Redentor vive, de a oídas te había oído, mas mis ojos te ven y me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahí Job despierta la realidad, cambia sus pensamientos, como el profeta Isaías, ¿no? Que declara,
ay de mí que soy hombre de labios inmundos, ay de mí que soy de labios inmundos. Ahora mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. El profeta Isaías, profeta del Señor, dice, ay de mí que soy de labios inmundos. El apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, todos los apóstoles, por lo menos en sus cartas, en sus epístolas, Pablo, que es el modelo de la iglesia, se declaran pecadores. En la carta a Timoteo, 1 Timoteo 1:15 dice, fiel y digno de ser recibida esta palabra, que Cristo Jesús vino al mundo a pecadores a salvar, de los cuales yo soy el primero. Y estos santurrones de la iglesia que dicen que ellos no, que si desean entrar a la vida tienen que guardar los mandamientos, que no pecan más, que sin santidad nadie verá al Señor. Sacando de contexto, descontextualizando el texto de Mateo. Mira que el texto de Mateo estaban en una transición, ¿sí?, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces, por eso es que cuando Jesús sanaba a los enfermos, por ejemplo, el paralítico, el ciego, le decía, vete y no peques más, no vaya a ser que te suceda cosa peor, porque esto es lo que causa las consecuencias del pecado en los hombres, ¿ya? Pero algunos no son por pecados tampoco, ¿no? Porque son, bueno, como lo dice, para la gloria de Dios. Algunas enfermedades, algunas deficiencias neurológicas, ¿ya? Entonces, las enseñanzas que se dan en el libro de Mateo se dan primero en un ambiente de transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿ya? Segundo, son enseñanzas que el Señor Jesucristo está dando a los hombres para que puedan heredar el reino de los cielos sin Él, sin Jesucristo. Por eso es que les dice, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no podéis entrar al reino de los cielos. Y también hace una comparación, de los niños es el reino de los cielos. O sea, si usted no se vuelve como un niño inocente, ¿no?, que no tiene todavía su plena conciencia desarrollada, pues tampoco podéis entrar, ¿ya? Pero eso es para que el hombre entienda que no puede heredar la vida eterna por su cuenta, porque sus apóstoles le terminan preguntando, Señor, entonces, ¿quién podrá heredar el reino de los cielos? Después de toda una larga enseñanza, le preguntan esto, Señor, ¿quién podrá heredar el reino? Y el Señor Jesús responde, esto para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible, porque es un regalo de Dios, es una dádiva. Pero ellos, como no han cambiado sus pensamientos, ellos creen que pueden pagar, ellos quieren pagar por su vida eterna, quieren guardar santidad, quieren guardar los mandamientos, quieren hacer. En Juan 6:28 le preguntan al Señor Jesús, Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esto es la única cosa que Dios quiere que haga, que creáis en el que Él ha enviado, que creáis, no que hagáis, que creáis. ¿Mm?
Entonces, inclusive si se ponen a analizar bien el texto, si vuestra justicia, por tu justicia, no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis, no entraréis. O sea, está queriendo decir, óyeme, hombre, si tu justicia, es decir, nunca haber infringido los mandamientos, nunca en tu vida, durante tu paso por este mundo, incumplir los mandamientos, nunca, porque te basta uno y serás condenado. Esta iglesia evangélica en línea, por lo menos quien maneja esta página, no entiende que la paga del pecado es muerte y solo te basta uno, no dos, no tres. Ya si cometiste un solo pecado nomás, ya no importa qué hagas después. Peor todavía, si sigues pecando, peor, más condenas, más condenas, más condenas. Pero ellos no entienden, no pueden entender el lenguaje espiritual, porque este es lenguaje espiritual, queridos amigos. Estas lecciones de Mateo, de Juan, se entienden únicamente con el espíritu y no con bueno, con entendimiento de hombre lo puedes entender cuando ya alguien te lo explica, pues, ¿no? Pero así por tu cuenta, si lo lees así nomás, de plano, solo vas a entender literal, como ellos lo entienden. Literal lo vas a entender. Así, o sea que si no guardo, entonces no puedo heredar. Entonces empiezo a guardar. Porque este es el lenguaje espiritual. Y las cosas del espíritu se han de entender con el espíritu, con nuestro espíritu. Ya, y creo que me acaba de responder otra vez. En vivo, mira. A ver, déjame ver. Te mencionó en un comentario. Bueno, ¿qué me habrá dicho? ¿Qué me habrá dicho? Entonces, si alguien quiere leerlo por su cuenta, lo va a entender literal, literal. Y acá yo le pongo, el Señor está enseñando estas lecciones para que el hombre entienda que no puede heredar el reino de los cielos por su propia cuenta. Por eso vino a completar la ley. ¿Verdad? En Mateo 5, el verso 21 en adelante, ahí viene el Señor a decir, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano se ha hecho culpable de juicio. También oísteis que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, mas yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Está liquidado, querido amigo. Pero ellos no quieren entender porque su mensaje es arrepiente de tus pecados y ahora no peques más, guarda los mandamientos, vive en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, etcétera, 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 etcétera. Ellos obrando, ellos haciendo, ellos quieren esforzarse como una especie de paganería, porque eso hacían los falsos dioses paganos, que tenías que para estar bien con esos dioses falsos, tenías tú que ofrendar algo, ¿no? En el antiguo mundo, por ejemplo, se ofrecían bebés recién nacidos, ¿no? Hasta el día de hoy creo, pero lo hacen en secreto, por lo menos no es algo que se conozca todos los días, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú han encontrado una fosa con miles de cadáveres y eran de niños, ¿sí? Entonces, eh, esto no les ha cambiado, esta cabecita no les ha cambiado a ellos.
No, siguen en sus pensamientos, revueltos en sus pensamientos, que ellos pueden ser igual a Dios, guardar la moral de Dios. Este es el engaño de Satanás. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Bueno, en Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, así también nosotros hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. Y ahí el apóstol Pablo está haciendo una introducción a los Gálatas que querían volver a las obras de la ley, porque seguro habían llegado judaizantes a querer perturbar el evangelio de Cristo. Entonces, mira lo que me responde. Le agradezco su comentario, pues esto servirá para analizarlo bíblicamente y que así también sea, o sea, ellos no entienden, firmes en su postura. Veamos cómo Cristo nos dice, si deseas entrar a la vida, guarda los mandamientos. Claro, porque Cristo hasta ese momento no había venido a morir por nosotros, queridos amigos. Cristo aún no había hecho efectivo el nuevo pacto, porque mientras la vida del testador estaba presente, no podíamos entrar a un nuevo pacto. ¿Ya? No podíamos entrar al nuevo pacto. ¿Ya? No podíamos entrar al nuevo pacto hasta que Cristo tuviera que morir, porque vino a cumplir la voluntad del Padre. Entonces ellos lo toman literal, como que ellos tienen que hacer algo más que incluir su justicia en la salvación de Cristo Jesús. Entonces aquí ya empiezan a hablar de temas de hermenéutica y etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que aprenden en institutos bíblicos y ya. ¿Ya? Entonces mira, bueno, luego de hablar de la ley de Cristo, que sí, que ahora Pablo nos dice que tenemos que venir a la ley de Cristo, o sea, los 10 mandamientos nomás. Ya no los 613 decretos dados a Moisés, sino los 10. Y acá luego diciendo, termina diciendo, eh, por acá vas a más o menos, mira acá que dice, la justificación que sí necesita de obras es la justificación para vida eterna, mira su pensamiento, de la cual nos habla en Santiago 2, el precioso Santiago 2:17, diciendo que la fe sin obras es fe muerta. Pero ellos no han leído Santiago 2:10, que cualquiera que se mantuviere guardando todo lo que está escrito en las obras de la ley y ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de todo. Si usted mintió, ahora usted se ha hecho culpable de todo. Es fornicario, es mentiroso, es adúltero, es estafador, es borracho. Todo eso es ante Dios. Ante los hombres, buenísimo. El hombre más bueno del mundo quizá. Pero ante Dios, ante la justicia de Dios, usted se ha hecho culpable de todo, queridos amigos. Se ha hecho culpable de todo. A ver, le voy a pedir por favor a esta persona que está haciendo spam aquí, si quieres promocionar tus cosas, hazlo en tu propio live, amigo. No vengas a hacer spam acá, porque acá estamos hablando de la palabra de Dios, ¿ya? Y espero que escuches, porque eso es de suma importancia también para tu alma. No hagas publicidad que no corresponde aquí. Mira, y dice usted, para que el hombre pueda heredar el reino de los cielos, nunca tendría que pecar. Si no, bajo la ley mosaica, para no estar bajo maldición, sino dentro de la ley de Cristo, pues nunca pecar. Pero bajo la ley de Cristo es distinto y no se necesita nunca haber pecado, se necesita apartarnos del pecado para emprender una vida en santidad. O sea, ellos quieren incluir su santidad, sin la cual nadie verá a Dios, según Hebreos 12:14. Y luego terminan diciendo esto.
acudir a pecar voluntariamente, seguro haciendo referencia a la carta de Hebreos. Para eso es la vida eterna, dice. Mira, por eso para ir a la vida eterna debemos morir en santidad, como si su santidad, como si sus justicias fueran suficientes. Todo el que muera tras pecar al infierno irá a pagar. O sea, que Cristo no salvó. No, pues lo hizo a medias, según lo que está expresando ella o él. Me está diciendo que Cristo no salvó a nadie, que ahora tú tienes que completar esa santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Ves cómo estas personas entienden todo muy literal y no entienden el lenguaje espiritual? Hay cosas de la Biblia que se pueden entender muy literales y hay otras cosas que no. Por ejemplo, cuando el Señor dice, entrad por la puerta estrecha, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, ¿no? Eso hay que discernirlo espiritualmente y no vamos a entenderlo literalmente, ¿no? Yo soy la puerta, entonces cualquier puerta que vea es Cristo. No, pues, no, querido amigo. Entonces hay cosas que se tienen que discernir espiritualmente, ¿no? Entonces mira su pensamiento de estas personas. Dice que si ellos no mueren en santidad, como si pudieran hacerlo, porque ya he dicho que un pecado condena, ¿ya? Esa es la ley. Cristo dijo, no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir la ley, sino a cumplirla, completarla. Hasta que pase el cielo y la tierra, ni una coma, ni un punto pasará de la ley. Y esta señora o señor dice que no, que ahora la ley es flexible. Que no, ni un punto ni una coma pasará. Mira, inclusive, ni los mismos israelitas, ni el mismo pueblo de Israel cumplían los mandamientos. Por algo se sujetaban a la ley de la expiación, la ley que demandaba que todos sus pecados lo transmitieran a un cordero, o a un macho cabrío, o a un becerro. Se le imponía las manos por medio del sumo sacerdote y era muerto, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces yo no veo qué ley de Cristo me está queriendo expresar aquí. La ley de Cristo es la ley de la fe únicamente. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces si esta señora quiere justificarse o este señor quiere justificarse bajo la ley, pues tendría que estar matando machos cabríos y expiando corderos. Ni un punto, ni una coma pasará de lo que está escrito en la ley. Como lo expresa el apóstol Pablo en Gálatas, ¿no? Que no han oído que... déjenme un momento para traer mi Biblia y reforzar esto de la ley, ¿ya? Ya, a ver, veamos Gálatas. Gálatas está después de Corintio, ¿ya? Gálatas 3, versículo 10. Porque todos los que dependen, el cual su confianza está en que ellos, por medio de la ley, ahora van a entrar al reino de los cielos, dice aquí, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece o que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Y no como esta persona sugiere que no, que ahora es una ley más flexible, 10 mandamientos nomás. No, todas las cosas. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley
para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Entonces esta persona, si se muere así, creyendo eso, que su justicia, su santidad la va a justificar ante Dios, se va al infierno, amigos. Se va al infierno. Porque Dios es un Dios de pactos. Y en este nuevo pacto ha decretado que la entrada al cielo sea por la fe. Y por su gracia, obviamente. Por la fe. Entonces, está bajo maldición. Mira, porque el Señor Dios se hizo hombre y no se hizo ángel para rescatar a los ángeles que desobedecieron y que se rebelaron contra Él, sino se hizo hombre para justificarnos a nosotros. Que nosotros somos igual lo peor que los demonios, queridos amigos. En nosotros hay maldad. La iniquidad hacemos, la iniquidad cometemos todos los días. Pero el Señor es paciente y misericordioso para con nosotros. Para con los demonios ya no. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, los encerró en las profundidades del abismo, los cuales van a salir en la gran tribulación para atormentar a los seres humanos. Contra ellos no tuvo misericordia. Con el hombre sí tuvo misericordia en la cruz del Calvario. Entonces no es que yo quiera condenar a esta persona, porque yo no soy juez, no me corresponde a mí, pero esta persona, por incrédula y por creer que en su justicia va a alcanzar salvación, entonces morirá. Si muere, morirá en sus delitos y pecados. Juan 8:24. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Por qué? Porque esta persona está siendo adversaria al sacrificio que ya realizó Cristo Jesús en la cruz por nuestros pecados. Entonces esta persona no ha cambiado sus pensamientos, sigue creyendo que su justicia es suficiente, o que con su justicia le añade algo más a la salvación consumada por Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces esta persona no le deseo nada, le deseo al contrario que Dios le dé arrepentimiento, que pueda encontrar la sana doctrina y pueda aceptar la gracia de Dios, que cambie sus pensamientos, que deje de pensar que ella hace lo bueno o que él hace lo bueno. No sé si es un hombre o una mujer la que administra esa página, pero que deje de pensar que su santidad le añade algo más a la obra de Cristo. Entonces, cuando dice Pablo en Romanos, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Eso es porque sin Cristo somos injustos aún, querido amigo. Sin Cristo, sin la santidad de Cristo, sin la justicia de Cristo, somos injustos y no heredaremos el reino de los cielos. ¿Ya? Entonces estas personas quieren agregar su justicia, quieren agregar su santidad, porque es una especie de paganismo, de pagar a la deidad por el favor de la deidad. Quieren hacer a Dios deudor. Veamos Romanos 4:4.
Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, su obra se está esforzando, está guardando los mandamientos, viviendo en santidad, lejos del pecado, sino como deuda. Mas al que no obra por la salvación, ojo, no digo aquí que ahora ya no obres y no hagas nada, ¿no? Esto tiene otro propósito. Mas al que no obra por la salvación, sino que cree en aquel que justifica al impío, nosotros somos impíos, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Para la salvación es sin obras de justicia y sin obras de iniquidad. En 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Esto es misericordia, amigo, recibir de gracia, por la fe. Esto es lo que nos permite sujetarnos a la justicia de Cristo. Porque, como lo dice el Señor en Mateo 5:20, si nuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, que eran celosos guardadores de la ley, no entraremos en el reino de los cielos. No entraremos. O sea, los escribas creían que ellos no cometían pecado, que vivían en santidad. Por eso no ofrecían holocausto ni ofrenda. ¿Para qué? Si yo vivo una vida en santidad, guardo los mandamientos. Mira lo que les da el Señor, una enseñanza a aquellos que confiaban en sí mismos como justos. A ellos también les dio esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano, pecador. ¿Ya? Fariseo, no, yo vivo en santidad, guardo los mandamientos. A ellos, mira, les da, a los que creían en sí mismo como justos, les da esta lección. 2 personas subieron al templo, uno era fariseo y otro publicano. El fariseo decía para sí mismo: Señor, te doy gracias porque no soy como esos hombres pecadores, ni aún como este publicano. Te doy diezmo de todo lo que tengo, y etcétera, 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 etcétera. Él decía: Señor, yo hago por ti, yo guardo tus mandamientos, yo vivo una vida en santidad. Prácticamente lo que le decía, ¿no? Mas el publicano no quería ni levantar los ojos al cielo y decía: Señor, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, yo pecador. ¿Quién creen de ustedes que fue justificado? ¿El fariseo o el publicano? El publicano. Y lo mismo expresa el Señor en su palabra. El publicano fue justificado antes de regresar a su casa. Sé propicio a mí, ten misericordia de mí, yo pecador. No, yo era pecador, ahora ya no soy, yo pecador. El apóstol del Señor: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol del Señor. Y estos santurrones dicen que no cometen pecado, que por qué se van a condenar si guardan la ley, ya que por las obras de la ley ninguno será justificado, ninguno. Ahora, ¿eso significa que ahora ya no guardes los mandamientos, vivas una vida en libertinaje? Por supuesto que no. La gracia de Dios es para que ahora el hombre viva con certeza de que al morir se va al cielo y preparado para buena obra, para hacer buenas obras.
No porque ahora ya no nos condene nada, ahora pues nosotros nos inclinemos por el mal. Eso es tener un pensamiento muy retrógrado, ¿sí? Pensamiento muy arcaico. Y de esto mismo fue acusado Pablo, de ser un libertino, de andar en la carne, de cómo que voy a seguir pecando y ahora no me condeno. Pues prácticamente esto es lo que adquirimos al adquirir fe en el Evangelio. Ningún pecado nos condena. Pero no por eso ahora yo voy, utilizo de pretexto esa gracia. Por eso es que el apóstol Juan dice, el que continúa pecando no le ha visto ni le ha conocido. Simplemente lo creyó, pero superficialmente. O lo repite nomás, porque como escucha a alguien más, lo repite. Sí, ya creía que me dio vida eterna. No es así, amigo. No es así. Es un arrepentimiento profundo y un creer profundo también. Entonces, cuando el Señor encuentra eso en usted, lo sella para su propiedad. Ingresa la simiente de él en el nuevo salvado. Y eso le va a permitir a usted no continuar pecando. No hacer de su estilo de vida una vida pecaminosa, sino todo lo contrario, preparado para buena obra para el Señor. ¿Sí? Entonces, estos santurrones evangélicos están enceguecidos por el lazo del diablo, el cual les dice que ellos sí pueden vivir una vida en santidad y que esa santidad que ellos adquieren los va a asegurar, les va a asegurar la vida eterna. Es otra forma de decir que no crean en Cristo, que Cristo no les dio vida eterna, que ahora Cristo los está evaluando a ver si ellos son buenos, se van al cielo, y si son malos, se van al infierno. Hello, muy arcaico ese pensamiento, muy arcaico ese pensamiento. Mira acá lo que dice. El apóstol Pablo escribió, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Pablo el apóstol del Señor lo reafirma, siendo aún, yo sigo siendo pecador. Mira, prácticamente los evangélicos, como estas personas, piensan que ahora ya no son pecadores, que ya no, que eso es una vida pasada, que ahora viven una vida en santidad, en temor a Dios, y que no son pecadores ya, porque si tú le mencionas la palabra, ustedes son pecadores también, ellos se ven condenados. Se ven condenados porque no han creído en la justicia de Cristo hacia con nosotros. Ellos quieren poner su propia justicia. El apóstol del Señor dice, siendo aún pecadores, yo también lo soy. No dice, ustedes son pecadores, siendo aún nosotros, yo también me incluyo. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando creamos lo que Dios dice sobre Cristo en su palabra, desaparecerán nuestras dudas. ¿Ya? Sobre su bondad, también seremos liberados del temor de que Él en su santidad nos condenará. Y en lugar de tratar de vivir de Él hacia filosofías que niegan su existencia, ahí tenemos el gnosticismo, el budismo, el hinduismo, etcétera, etcétera, New Age, todas estas nuevas religiones modernas, que el universo, pídele el universo, y el universo cumplirá los deseos de tu corazón. Decreta, afirma, medita. todo lo que saca Satanás, ¿no? El New Age, mezclado con gnosticismo, con espiritualidad, etcétera, etcétera. En vez de ir a esas filosofías que niegan su existencia,
podemos acercarnos a Él con confianza. Podemos ser realistas acerca de nuestra maldad y al mismo tiempo confiar en su gracia perdonadora. Bueno, acá este librito es ¿Qué rayos hace Satanás? Lo pueden buscar en internet, lo descargan. Y si gustan que se los pase, escríbanme por mensajes. Yo se los paso en esta versión que está más clara, porque por ahí encontré una versión distorsionada. Entonces pueden encontrar este libro que nos insta mucho a lo que realmente somos, ¿no? Pecadores. Fiel y digna esta palabra de ser recibida, que Cristo Jesús vino al mundo pecadores a salvar, no ex pecadores, los que eran pecadores, pecadores a salvar. Así como eh, a ver, los fariseos tenían una versión muy distorsionada de que ellos ya no pecaban, que guardaban la ley, que por qué tendrían que ofrecer holocaustos si ellos guardaban la ley. Mira, Simón el fariseo invitó al Señor Jesucristo a una cena. El Señor Jesucristo entró y era costumbre judía lavar los pies cuando tú invitabas a tu casa a un hombre o a una mujer. Bueno, a los invitados que tú hicieras venir a tu casa les lavaran los pies. Y Simón el fariseo no lo hizo. Bueno, el Señor Jesús pasó de largo, se sentaron a la mesa. De pronto llega una mujer, de la cual no se especifica el pecado, que le lloraba a sus pies y le secaba con lágrimas sus pies con sus cabellos. Y Simón el fariseo se decía a sí mismo: si este fuera profeta de Dios, sabría quién es esta mujer, como diferenciándose. Esta mujer pecadora, yo no soy pecador. El Señor, sabiendo sus pensamientos, le da esta lección. Habían dos hombres que le debían al acreedor. Uno le debía más, otro le debía menos. Uno cometía más pecados, otro cometía menos pecados. El acreedor de ellos dos decidió perdonarles sus deudas, sus pecados a los dos. ¿Quién crees que va a amar más al acreedor? ¿El que le debía más o el que le debía menos? El que le debía más, Señor. El que le debía más, el más vil pecador, es el que va a amar más al Señor. Pero el que le debe menos, ¿para qué es? Yo guardo la ley, vivo una vida en santidad. ¿Estás rechazando la gracia de Cristo, querido amigo? Hebreos, vamos a ver la carta a los Hebreos 10, capítulo 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, de que con una sola ofrenda Cristo Jesús nos hizo perfectos para siempre, ya no queda más sacrificio por los pecados. Claro, ¿para qué voy a necesitar a Cristo si yo vivo una vida en santidad, guardo los mandamientos? ¿Para qué? Si eso dice aquí que por hacer esto yo me gano el cielo. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es el sentido correcto del versículo Hebreos 10:26. Y no como muchos evangélicos, entre comillas, dicen que pecar voluntariamente es seguir cometiendo pecados. Si sabemos que no hay que mentir, ahora mentimos. Sabemos que no hay que adulterar, adulteramos. Eso no es pecar voluntariamente, queridos amigos. Al menos no dándole ese sentido a este texto. ¿Por qué? Porque prácticamente en nosotros hay una ley del pecado. Las inmundicias de la carne lo llama el apóstol Pedro en primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Entonces dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido
este conocimiento de la verdad, que con una sola ofrenda Cristo Jesús nos hizo perfectos para siempre, y Él nos justifica, nos lava y nos santifica por su justicia de Él y no la de nosotros, entonces ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, a los que se oponen a esta verdad. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Eso es, por ejemplo, el caso de la mujer adúltera, ¿no? Fue llevada ante Jesús, pero no fue llevado el hombre adúltero, entonces no podían matarla. Por eso es que acá dice acá, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que se merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, que es la que nos limpia a los salvados de todo pecado, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Está siendo opositor y ellos no lo saben, no saben que están siendo opositores a Dios. Y lo peor, haciéndolo mentiroso, como que Él no da vida eterna, sino una vida que se puede perder por pecar. Es como si le dijeras a un árbol, no sé, pues de manzanas o de manzano, el manzano, que es el árbol de manzanas, manzano, deja de producir manzanas. Arrepiéntete de producir manzanas. Hello. Es un árbol de manzano. ¿Qué produce? Manzanas, pues. ¿Qué acaso le vas a decir? Arrepiéntete de ser manzanas. Igual a nosotros somos pecadores. ¿Qué acaso tú le vas a decir? Arrepiéntete de tus pecados. Eso tenemos que hacerlo constantemente, viviendo en la perfecta voluntad de Dios de santificarnos, sí, pero eso es para los que ya han sido salvos, a los que ya han entrado por la puerta estrecha. Pero para salvación, de lo que te tienes que arrepentir es de la forma de pensar que tú estás ante Dios. Por ejemplo, y yo te digo esto por experiencia propia, yo prediqué el evangelio a una persona homosexual. Le dije, ¿tú eres pecador? Sí, como todos. Sí, como todos. Pecador, claro, yo soy pecador. Ya. Pero yo creo que Dios es bueno. ¿Que por qué me tendría que mandar al infierno si Dios es bueno, es puro amor? Bueno, y si me manda al infierno, bueno, ya viví en este mundo lo que tuve que vivir y ya. Ven como el arrepentimiento de pecados no es suficiente, porque tienes que verte condenado por haber pecado y que necesitas la salvación de Cristo para que te haga nacer un espíritu nuevo. El que no naciere el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Tienes que nacer espiritualmente para poder también entender la palabra de Dios. Entonces un muerto espiritual no va a poder entender la palabra de Dios. A un muerto espiritual no le vas a pedir que se santifique, porque la raíz de él no ha venido a morar con él. ¿Cómo le vas a pedir a un muerto espiritual que se santifique, que viva una vida en santidad, si la simiente de Dios no ha nacido en él? Si es un árbol, es como el árbol del manzano, arrepiéntete de dejar de producir manzanas. Hello. Igual somos nosotros, pecadores, y a un pecador, como tú le vas a decir, deja el pecado si eres pecador. Igual, un manzano, deja de producir manzanas, arrepiéntete, cuando no es el arrepentimiento que busca Dios en nosotros. Ya, inclusive a un nacido de nuevo, que ya puede entender las cosas de Dios, las cosas del Espíritu, también tiene que estar constantemente pidiendo
o arrepentirse de sus pecados, ir dejando el pecado constantemente y viviendo según la voluntad de Dios, someter su carne, porque si no, pues le va a abrir puertas al enemigo. Si bien su salvación permanece, pero Satanás se va a aprovechar y va a dejar puertas abiertas para que el enemigo venga y destruya su vida financiera, de salud, personal, laboral. Son las consecuencias del pecado. Pero ya el pecador que ha entrado por la puerta estrecha puede entender la importancia de dejar el pecado. Pero alguien que está muerto espiritual, que no puede recibir las cosas del Espíritu porque no ha nacido de nuevo, ¿cómo le vas a estar diciendo: arrepiéntete de tus pecados, deja el pecado, vive en santidad? Como si él lo pudiera hacer. No, queridos amigos, para que suceda eso, tiene que venir a morar el Espíritu de gracia, Espíritu Santo con él, y él tener un nuevo espíritu para que pueda entender las cosas del Espíritu Santo. Si no, pues él nunca va a poder de alguna manera dejar el pecado en cierto grado. No va a continuar pecando, como dice la epístola de Juan, porque no puede, ¿ya? Ahora tampoco es que cuando uno recibe el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, ya deja de pecar, como muchos de ellos creen que sí, pueden dejar de pecar, ¿ya? Lo van a dejar en un máximo grado, pero un pecado te condena nomás, uno, no dos, no tres, no mil, uno. Por eso es que tiene que justificarte Jesucristo, porque si no, pues con un solo pecado que se te encuentre, ya estás frito, estás liquidado para siempre. ¿Ya? Mira el apóstol Pedro, apóstol del Señor, que había recibido el Espíritu Santo. En Gálatas, en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo cuenta cómo lo reprendió porque tenía una conducta hipócrita. Cuando llegaron los de Santiago, los judaizantes, llegaron a Jerusalén, y el apóstol Pedro comía y bebía con los gentiles normalmente, tranquilamente. Llegaron los de Santiago y el apóstol Pedro se apartó, junto con Bernabé, que era colaborador del apóstol Pablo, y lo reprendió públicamente al apóstol Pedro. Veamos Gálatas, mira, Gálatas 2. Pues antes que viniesen, 2:12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, el apóstol Pedro, porque tenía miedo de lo de la circuncisión, o sea, estaba tomando una conducta hipócrita. ¿Se dan cuenta? Y eso no le quitó la salvación al apóstol Pedro. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, con las tradiciones y todo, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, que eran judíos, pecadores judíos, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque las cosas que destruí, la ley, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Estoy oponiendo, estoy siendo adversario al sacrificio de Cristo. Ese es el sentido de este versículo. Buscando ser justificados en Cristo, somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera.
Porque si las cosas que destruí, cosas de la ley, transgresor me hago, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y aquí habla, y aquí explica, no crean que esto es invento mío. En el versículo 19, Gálatas 2:19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, por cuanto, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si yo quiero poner mi propia justicia para salvación, entonces por demás murió Cristo. ¿Para qué? Si yo guardo la ley, guardo santidad. Metanoia, metanoia, queridos amigos, metanoia, arrepentíos. Mira, yo creo que seguramente ellos dicen arrepiente de tus pecados en base a un versículo en Hechos de los Apóstoles, en el cual el apóstol Pedro les dice a los judíos, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Claro, porque ellos pasaban de un antiguo pacto, ¿ya? Guardaban las obras de la ley y si fallaban en un punto tenían que ofrecer sacrificio y sus pecados eran borrados solo con derramamiento de sangre, porque está escrito en la ley, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Ya? Entonces, como ellos pasaban de un antiguo pacto a un nuevo pacto, ahora sus pecados, ¿cómo iban a ser borrados? Si ya el antiguo pacto fue abolido, el pacto de ofrecer sacrificio y ofrenda de animalitos. ¿Cómo iban a ser borrados sus pecados si ahora ya no podían ofrecer animalitos en el templo? Solamente por Jesucristo. Por eso le dijo, arrepentíos y convertíos. Vengan acá ahora a esta doctrina. Convertíos aquí, para que vuestros pecados sean borrados. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, ¿cómo iban a ser remitidos esos pecados si ya no estaba la ley de la expiación? La ley de ahora que tenían que sacrificar un macho cabrío o un corderito. ¿Cómo iban a ser borrados? Si eso ya quedó descartado. Por Jesucristo, pues. Tenían que convertirse a Jesucristo, a venir a la fe de Jesucristo, arrepentíos, cambiar sus pensamientos, cambien la forma de pensar, dejen el antiguo pacto. Ya por ese antiguo pacto ya nadie será justificado. Conviértanse ahora a Jesucristo, aquí. Entonces yo pienso que por ese versículo de arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, es que el mundo evangélico dice arrepiéntete de tus pecados. Es lo que pienso yo, ¿no? Quizá con algún estudio más profundo de la historia del cristianismo pueda comprender de dónde viene eso de arrepentidos de sus pecados. De verdad que el bautismo de Juan, también creo que por ahí puede surgir la idea de que ellos digan arrepiente de tus pecados en base a lo que dijo Juan el Bautista cuando bautizaba en el Jordán. ¿Para qué? Para arrepentimiento de pecados. Era una señal, pues, ¿no? Juan el Bautista no había recibido toda la revelación. Acordémonos que en el Evangelio de Marcos, Juan el Bautista manda a sus discípulos, a sus colaboradores, a preguntar si Jesucristo era el Mesías prometido. ¿Ya? Entonces,
no quiero que sigan el orden de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Empiecen por Marcos y ahí van a darse cuenta como Juan el Bautista ni él sabía que él era el Mesías prometido y manda a sus discípulos a preguntar si Jesucristo era el Mesías prometido. Y ya después, cuando Jesús eh, regresa de Jerusalén, creo, o de Capernaum, no recuerdo bien, a donde estaba Juan, estaba bautizando, ahí le pide: Juan, bautízame en el Jordán. Y ahí es donde le dice Juan, porque ya sabía quién era él. eh, Vienes tú a mí a pedirme que yo te bautice cuando yo necesito que tú me bautices a mí. Y el Señor Jesucristo le responde: deja, porque es necesario que la justicia se cumpla. Esta era la justicia de Dios. Y era en realidad el símbolo, un símbolo que el Señor Jesucristo estaba mostrando, en el cual pues en el bautismo Él se sumerge y sale, un símbolo de el nuevo nacimiento, ¿no? Que así se iba a recibir el Espíritu Santo por medio de inmersión. Bautismo, esa es inmersión. Entonces era un símbolo visual, porque después, mira, Juan el Bautista dice que lo sigan a él, a Jesucristo, que ya su misión de él, de Juan el Bautista, ya había terminado. Síganlo a él ahora. Y muchos de sus discípulos siguieron a Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque el que viene en pos de mí, dijo, eso lo encuentras en Mateo 3 en adelante, capítulo 3 en adelante: el que viene en pos de mí es más poderoso que yo, el cual yo no soy digno de llevar su calzado, y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Ya? El bautismo espiritual es un bautismo que no se ve, no se ve. Entonces esa era una señal externa, digamos, visible ante los ojos de los hombres. Y la fe es la confianza en lo que no se ve, no en lo que vemos. Es en lo que no se ve, queridos amigos. Este libro es muy interesante. ¿Cómo podemos derrotar a Satanás? Dice: ten confianza en Dios. La primera decisión que hemos de tomar para librarnos del poder de Satanás es decidir confiar en Dios, que nos ha dado vida eterna. Esta es su promesa. Debemos reconocer nuestra impotencia, nuestra maldad y nuestra condición de perdidos. Eso es metanoia. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Y en Marcos 16:16 advierte el Señor a todo aquel que no quiera creer en el Evangelio: el que creyere y como el resultado de su creer y fuere bautizado por haber creído con fe, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Porque no ha creído en que Dios, por medio de su Hijo, le imputó su justicia, su santidad y el perdón de pecados. No ha creído. Él ha estado dependiendo de sí mismo. Es un creyente sin fe. Creyente a medias nomás. Sí creo, pero. ¿Ya? O por no creer también, un ateo totalmente, digamos, alejado de Dios, en otras religiones o sin religiones. Vive su vida tranquilo nomás como si nunca fuera a morir. También, ¿no? El que no creyere. Y un creyente sin fe también es otra forma de no creer. Por eso es que el Señor en Mateo 7:21 le dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí muchos evangélicos utilizan ese versículo también para decir: ya ves, si no te santificas, si vives una vida promiscua y no en santidad, no entrarás tampoco.
¿Cuál era la voluntad del Padre? Ya, listo, hermano Larry, yo le envío. En un momento que finalice este live le envío. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Juan 6:28. Y esta es la voluntad del que me envió, ¿no? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Que creáis en el que le ha enviado. Que creáis. En Juan 5:24, vamos a revisarlo. Dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Esta es la voluntad del Padre. Mira, en Juan 5:40 dice, en Juan 6:40. Bueno, en Juan 5:40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Aquí mismo lo dice, ¿no? No es algo que yo esté inventando. Que todo aquel que ve al Hijo, en este caso nosotros lo vemos por medio de las Escrituras, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El mismo Señor Jesús expresa la voluntad del Padre. Por eso es que en Mateo 7:21 dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahora no lo deja para que nosotros ahora analicemos y pensemos. Él mismo lo expresa, y esta es la voluntad del Padre, que creáis en el que le he enviado, y yo le resucitaré en el día postrero. Todo aquel que ve el Hijo, ve al Hijo, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuándo la tendrá? Como dicen muchos evangélicos, la tendrá pues después de vivir en este mundo con una vida en santidad, guardando los mandamientos. El que oye mi palabra, Juan 5:24, y cree, tiene vida eterna, y a juicio no viene, mas ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida. Ahora tiene vida eterna. Lo que pasa es que este cuerpo de carne tiene que perecer, porque aquí habita la ley del pecado y de la muerte. Esa es la mayor prueba de que seguimos siendo pecadores, que este cuerpo de carne muere. Porque si no fuera así, como lo postulan estos santurrones, pues si ya no pecan más, entonces este cuerpo no moriría. No moriría, sería inmortal. Porque acuérdense que Adán fue puesto en el jardín del Edén para ser inmortal en este cuerpo de carne. Este sería otro libro, ¿cómo podemos derrotar? Sí, ese mismo capítulo está en el mismo libro. ¿De qué rayos hace Satanás? Dice, las escrituras son nuestra mejor arma ofensiva contra el diablo. Puede reescribir los diferentes elementos de la armadura. Pablo dijo que hemos de orar en todo tiempo. La oración expresa nuestra dependencia de Dios. Debemos combatir a Satanás sobre la fortaleza del Señor y en poderosa fuerza. Claro. Bueno, inclusive hasta Satanás utiliza las escrituras, pero para torcerlas. Acuérdense de la tentación en el desierto, ¿no? Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si eres hijo de Dios,
lánzate, porque escrito está, a sus santos ángeles mandará, y no permitirá que tu pie tropiece en piedra. Refiriéndose al Salmo, pero totalmente torciendo el sentido, ¿no? No tentarás al Señor tu Dios. Si te postras ante mí, te daré todos los reinos de la tierra. Escrito está, ahí le responde con la escritura. Escrito está, no, solo al Señor tu Dios servirás. ¿Mm? A ver. Bueno, a ver, quizá quieran compartir algo ustedes, una pregunta, algo que me quieren hacer. Por ejemplo, el otro día me hicieron una pregunta, ¿no? De tengo miedo, ¿qué va a pasar? Tengo miedo de quedarme. Bueno, eso es lo que genera la religión, ¿no? El miedo, la incerteza, el no saber a dónde vas. ¿Por qué? Porque la religión ha hecho creer al hombre que él no puede pecar, porque si peca entonces no podrá heredar el reino de Dios y se quedará en el rapto, en la gran tribulación. Eso es lo que ha hecho creer la religión. Entonces, Cristiano salía en lucha espiritual contra Satanás. Claro, de hecho ese es su trabajo, porque ya los que están perdidos, ¿para qué, no? Ya son de él, son de su propiedad. Los tiene en distracciones, en vicios, ¿no? Pero el trabajo es de alguien que ya es entrado por su fe y utiliza sus instrumentos religiosos o políticos, ¿no? Con ideologías de izquierda, comunismo, progresismo, entretenimiento. A ver, vamos a ver aquí esto, una imagen sobre los dos caminos, dos destinos, ¿no? Se pausó, creo. Si puede, vuélveme a enviar, Larry, solicitud, que creo que se congeló acá un poco.